Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. A nombre del Gobierno del Estado, que el día de hoy está representado tanto por la Agencia de Digitalización Gubernamental como la Secretaría de Economía e Innovación, en este caso también representada por la Dirección de Competitividad y Mejora Regulatoria, les damos la más cordial bienvenida tanto a Elvia como a Ricardo de la COFESE. Para esta dinámica que estamos llevando a cabo y para el gobierno de Baja California es importante el tema de la regulación, pero más allá del tema de la regulación y generar empresas más competitivas, también nos interesa que sea más eficiente y más claro para todos, ¿no? En ese sentido, a nombre del secretario de Economía, les damos la más cordial bienvenida. Es un honor para mí darles la bienvenida a ustedes y también gracias a la Agencia de Digitalización Gubernamental por invitarnos en este día. Dado que el entorno global es cada día más competitivo, es imperativo que nuestras regulaciones no solo sean efectivas, sino que también fomenten un mercado dinámico y equitativo. La competencia es el motor que impulsa la innovación, mejora la calidad de los productos y servicios y protege a los consumidores. Desde la Secretaría de Economía e Innovación reconocemos que un marco regulatorio bien diseñado es fundamental para crear condiciones necesarias para que nuestras empresas prosperen y en ello se beneficie a toda la ciudadanía. El gobierno de Baja California, a través de la gobernadora Marina del Pilar, se ha comprometido con la modernización y la digitalización de sus procesos y este taller es una manifestación del compromiso. Sabemos que la digitalización y la competencia están estrechamente vinculados. Una regulación inteligente en estos ámbitos no solo permitirá un crecimiento económico más robusto, sino que también garantizará que todos los actores del mercado tengan las mismas oportunidades de éxito. En ese sentido, pues nada más agradecer a todos los compañeros de las distintas dependencias que están aquí, a ustedes por visitarnos en Baja California, bienvenidos, los recibimos amablemente con este clima agradable todavía, así que nos da mucho gusto que estén aquí y gracias a todos por su compromiso por este taller, así que sea muy exitoso, gracias. Muy buenos días, es un gusto para nosotros estar aquí el día de hoy. Les voy a dar un poquito de antecedente. El mes pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Baja California y a través de este convenio, en el marco de una estrategia que nosotros en COFESE tenemos que llamamos Competencia en tu Estado, lo que busca la COFESE es poder llevar y descentralizar, sobre todo en nuestro país, los beneficios de la competencia económica, poder hacer palpable y comprensible para todas las personas dentro de nuestro país por qué es importante la competencia y cómo la competencia los beneficia en sus diferentes ámbitos. Entonces, cómo nosotros todos como consumidores, como población en general, podemos beneficiarnos de que exista competencia en los mercados y cómo lo vemos eso aterrizado en nuestro día a día. En este caso particular, cómo nosotros como servidores públicos podemos incorporar principios de competencia en nuestro trabajo para pues poderlo transmitir a la población, en este caso de Baja California. Y dentro de esta estrategia tenemos también otros enfoques que posteriormente estaremos trabajando también aquí con el gobierno, que a través de ustedes podremos llegar también a la academia y al sector privado. Entonces, bueno, agradezco, por supuesto, todo el apoyo de la agencia para hacer estos primeros talleres posibles, la presencia de la subsecretaria y no podría yo estar más de acuerdo con las palabras que nos acaba de dar la subsecretaria sobre este tema, el primero con el que arrancamos nuestra colaboración, que es cómo poder diseñar regulación que permita, por un lado, a los diferentes agentes económicos, pequeñas y medianas empresas, competir en un piso parejo con las grandes, que les permita participar en una forma equitativa en los mercados y para ganarse digamos, el bien y el favor de sus clientes o potenciales consumidores, y cómo esto también puede derivar en mejores condiciones para la población. Entonces, vamos a empezar con esta primera presentación que está pensada en cómo diseñar la regulación. Posteriormente tendremos otra para quienes gustan acompañarnos también, enfocada en cómo incorporar principios de competencia en los procesos de contratación pública. Y esta segunda, les adelanto por si con eso se animan a quedarse, la intención es poder diseñar procesos de contratación
que disminuyan la posibilidad de que quienes participen en una licitación, por ejemplo, se coordinen y coordinen posturas y entonces fijen precios, y eso al final del día el beneficio que trae para el Estado pues es ahorros en el erario, ¿no? Que alcance para más, que podamos brindar a la población de Baja California los bienes y servicios que ya se brindan, pero con las mejores condiciones posibles en términos de precio, en términos de calidad y evitando violaciones a la ley de competencia por parte de quienes participan. Y que también puedan quienes diseñan estos procesos identificar esas posibles colusiones y saber qué hacer al respecto. Entonces, eso será la plática número 2. Pero bueno, empezamos con el tema regulatorio y para empezar quisiera darles una primera introducción breve sobre qué es la política de competencia, qué hace la COFECE. Nosotros en COFECE entendemos la competencia como ese esfuerzo que genera rivalidad entre, por ejemplo, las personas con actividad económica, los comercios, para poder ganarse el favor del consumidor. Y entonces esta rivalidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace que quienes ofrecen el producto o el servicio se esfuercen para a lo mejor reducir un poco el precio y poder ganarse al cliente, o a lo mejor para aumentar la calidad, para innovar, para proveer un servicio de mejor calidad, ¿no? Y entonces esta rivalidad lo que genera es al final del día un resultado pues benéfico para quien vaya a adquirir ese producto o servicio. ¿Cómo hemos visto y desde cuándo existe la política de competencia en México? El año pasado se cumplieron 30 años de la primera ley de competencia en nuestro país y de la primera autoridad de competencia también en nuestro país. En aquel momento fueron los primeros, surgió la política de competencia como resultado de las negociaciones del entonces Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Era uno de los compromisos para poder firmar el tratado. Y entonces tuvimos una primera autoridad que en aquel momento era todavía desconcentrada de la Secretaría de Economía. La ley de competencia tuvo varias reformas, y siendo la reforma más importante la que tuvimos en 2013, en donde se crea la COFECE hace 11 años como órgano constitucional autónomo, y además se reforma la ley en el sentido de, por un lado, permitir que fueran más sólidos los procedimientos de la COFECE, separando facultades entre las diferentes áreas, dotando de autonomía de gestión, de autonomía presupuestal, de autonomía técnica a la COFECE como institución, y dando también más facultades, y nosotros le decimos más dientes, a la institución, como a través de la posibilidad de imponer sanciones económicas más altas, a través también de ampliar estas sanciones no nada más a que fueran económicas, sino que también pudieran llevar incluso llegar a prisión o llegar a o evitar que las personas que hubieran a lo mejor violado la ley en una colusión permanecieran en sus cargos, ¿no? Y que por un tiempo determinado ya no pudieran ejercer un cargo similar en una empresa relacionada con el sector en el que se desempeñaban. Y entonces tuvimos esta nueva Ley Federal de Competencia Económica, que es la que nos rige el día de hoy en la COFECE. Ahora, la COFECE es esta autoridad que se encarga de vigilar y promover la competencia y libre concurrencia en el país. Esto lo hacemos con 3 tipos de atribuciones distintas que en un momento les voy a explicar. Ahora, como les decía, en esta rivalidad que sucede en las empresas cuando compiten, se genera una serie de beneficios para la economía del país, para la población, para también los agentes, las empresas que llevan la actividad económica en determinado sector. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? Por un lado, se incrementa el bienestar económico y social. ¿Por qué? Porque podemos encontrar nosotros dentro del mercado productos y servicios con menores precios, con mayor calidad, una mayor variedad y diversidad dentro de donde podamos nosotros escoger, y entonces podemos elegir en base a nuestro presupuesto, en base a nuestros intereses, en base a nuestras necesidades. Esto es lo
que busca la competencia y el que yo diría es el beneficio, pues digamos, más fácil de poder visualizar. Ahora, el trabajo de la COFESE también ayuda a defender a las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque la competencia lo que busca al final del día es que exista este piso parejo para competir, que las condiciones para poder participar en un mercado se den en condiciones, valga la redundancia, de equidad. Entonces, que pequeñas empresas o emprendedores que apenas quieren empezar e innovar en un mercado determinado puedan hacerlo libremente y sin obstáculos o, digamos, trabas que les impidan competir con quienes ya se encuentran establecidos. Ahora, promueve también el trabajo de la COFESE la integración de los mercados, la lucha contra la inflación, este efecto de aumento en los precios que todos conocemos y todos vivimos y todos sufrimos. Bueno, con competencia se puede lograr que ese efecto sea menor, es decir, que no tengamos un aumento en la inflación y además un aumento en los precios por una colusión entre las empresas que se están poniendo de acuerdo para poder elevar estos precios que nos ofrecen a los consumidores. Que se establezcan estas condiciones de equidad, que la regulación, como lo vamos a ver hoy, permita la participación de todos por igual y con eso podamos garantizar la libertad económica. Ahora, como les decía, estas atribuciones que tiene la COFESE, nosotros las dividimos en 3 tipos. Por un lado, tenemos atribuciones correctivas, que son aquellas relacionadas con hacer cumplir la ley, que cuando veamos que existe una violación a la ley, la COFESE investiga, la COFESE sanciona si encuentra esa violación y entonces se corrige la estructura del mercado para que pueda funcionar de manera eficiente. Tenemos también otras atribuciones que denominamos preventivas. Por ejemplo, por la COFESE tenemos que aprobar, nosotros una de nuestras atribuciones es aprobar las fusiones entre empresas, cuando estas fusiones superan ciertos umbrales económicos, es decir, a partir de cierto nivel monetario, cuando una empresa va a comprar a otra o cuando van a intercambiar ciertas acciones, esa compra tiene que pasar por autorización de la comisión. Y entonces, ¿qué es lo que la comisión revisa? Que el resultado de esa fusión entre las empresas no vaya a generar distorsiones en el mercado, no vaya a crear un agente nuevo que pueda tener cierto poder monopólico, un poder suficiente para que entonces se eleven precios artificialmente, para que no permita la entrada de nuevos competidores. Estas son las acciones preventivas. Y por último tenemos las acciones de promoción, que son una de las que nos trae el día de hoy aquí, para fomentar una cultura de la competencia en diferentes sectores de la sociedad, como les decía yo, tanto en el sector público, es decir, para poder incorporar principios de competencia en la legislación, en la regulación, en las compras que realizamos como gobierno, promoción en el sector académico, para poder despertar el interés de estudiantes para profesionalizarse, por un lado en materia de competencia o para saber si se van a dedicar a otra cosa, saber qué se puede y qué no se puede hacer en la actividad empresarial, por ejemplo, y también promoción con el sector privado para que, bueno, que ellos que son los agentes económicos que se desempeñan en un mercado, pues que sepan qué se puede y no se puede hacer. Ahora, todo esto que hacemos lo hacemos en el marco de un modelo de planeación estratégica institucional. Nosotros cada 4 años digamos, sacamos un plan estratégico y renovamos nuestro plan estratégico en donde identificamos, por un lado, nuestra línea de actuación y esto en cierta medida nos permite priorizar, por ejemplo, los sectores en donde nos vamos a concentrar. Esto no quiere decir que estos sean los únicos sectores en los que trabajamos. La COFESE está encargada de vigilar que exista competencia en todos los sectores económicos de nuestro país, con excepción de telecomunicaciones y radiodifusión, pero sí identificamos aquellos que son prioritarios para nosotros y lo hacemos de una manera en la que veamos
digamos, prioricemos el impacto en la población y también tomemos en cuenta, por ejemplo, el grado, la importancia del sector en términos de contribución al PIB. Entonces, hoy tenemos estos sectores como prioritarios: el sector salud, el sector energía, transporte y logística, alimentos y bebidas, financiero, contrataciones públicas, construcción y servicios inmobiliarios y mercados digitales. Sin embargo, como les decía, no son los únicos sectores que trabajamos. Hoy estamos también explorando algunos otros mercados que consideramos de vanguardia, en donde vemos que la política de competencia puede tener cierta interacción, por ejemplo, con la sustentabilidad, por ejemplo, en temas de mercados laborales. Entonces, bueno, con esto para decirles que no porque no estén identificados como sectores prioritarios es que no los vamos a observar o no vamos a trabajar en ellos. Y ahora, recientemente, desde el año pasado, hemos estado trabajando en algo que llamamos una nueva fase de la política de competencia, en donde nos cuestionamos, y esto no solo nosotros, es algo que ha sucedido a nivel internacional. Las agencias de competencia están luchando por poder, por un lado, transmitir de una mejor manera por qué es importante la política de competencia. No quiere decir que antes no lo fuera, pero tal vez nos enfocábamos mucho más en poder, digamos, transmitir el beneficio económico de las actuaciones de las autoridades. Entonces decir, bueno, multamos, pusimos esta sanción a estas empresas y entonces con eso se beneficia este sector, pero en realidad no habíamos sido tan contundentes o tan hábiles a lo mejor para transmitir a la población en general cómo esto los beneficiaba a ellos, ¿no? Entonces ahora estamos realizando diferentes esfuerzos para poder hacer que la política de competencia genere beneficios que sean realmente tangibles para la población en general. Y para ello estamos buscando utilizar todas nuestras facultades y atribuciones que la ley nos da. Por ejemplo, poder es algo en lo que estamos trabajando ahora. La COFECE nunca había, y tiene la atribución para hacerlo, nunca había iniciado, por ejemplo, una acción colectiva, ¿no? Entonces, algo que nosotros vemos mucho, por ejemplo, con la Profeco, es la institución, pues diría yo, óptima, ¿no?, para defender al consumidor, pero la COFECE también puede, y es algo que estamos empezando a hacer, después de que se emite una resolución y entonces con la resolución se confirma una violación a la ley en cierto sector, pues bueno, nosotros sancionábamos a quienes habían cometido esa violación, ¿no? Pero también podemos, y es algo que estamos empezando a trabajar, después presentar una acción colectiva para resarcir el daño a los consumidores afectados. Entonces, eso es algo importante para nosotros y que próximamente, a lo mejor, si siguen, y los invito a seguir las redes de la COFECE, van a ver noticias en este aspecto. Otra cosa que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando arduamente es en fortalecer la colaboración con autoridades. Por un lado, a nivel federal, para poder encontrar sinergias entre el trabajo que realiza la COFECE y el trabajo que, por ejemplo, realizan otras instituciones, como puede ser la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, la propia CONAMER, tema que vamos a ver el día de hoy, y poder llegar, como les decía, y a través de esta estrategia competencia en tu estado, a todos los niveles de gobierno. Y por último, algo que buscamos, pues bueno, es como siempre que tengamos mercados más competidos que puedan mover la economía de nuestro país. Con esto creo, cedo la palabra a Ricardo. Gracias. Y bueno, pues yo les platicaba, Elvia, un poquito de la introducción de qué es la política de competencia, qué es lo que hacemos en la COFECE y por qué es importante la política de competencia. Y en particular el tema que queremos platicar el día de hoy con ustedes es uno que nos parece muy relevante y que nos da mucho gusto que en el gobierno, en la administración de la gobernadora Marina del Pilar se le esté dando tanta relevancia, que tiene que ver con la mejora regulatoria. ¿Cómo hacemos que la regulación sirva a los objetivos de política pública que persigue y que por ende sea cada vez más eficiente y más útil para la ciudadanía? Y platicaba hace rato con Carlos que uno de los aspectos que queremos hoy lograr es transmitirles de por qué a la hora de estar diseñando regulación, a la hora de estar revisando qué regular, para qué regular y cómo regular, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo evitamos que eso no imponga distorsiones a los mercados o no imponga distorsiones o obstaculice la actividad de los ciudadanos y de las empresas, ¿no?
Y para ello, pues la primera premisa que tenemos que tener clara es que para que las empresas puedan competir, para que los ciudadanos puedan competir, es que haya cancha pareja, ¿no? Que las condiciones en las que jugamos todos pues, sean más o menos las mismas. Pero a veces esa cancha se desnivela. Y este desnivel se puede deber a dos cosas principalmente. Uno, que tiene que ver con las conductas de los particulares, es decir, cuando las propias empresas o las personas violan la ley, pues eso distorsiona el mercado también y evita que otras personas puedan competir en igualdad de circunstancias. Y el segundo tema que puede desnivelar la cancha, y que es el que vamos a entrar el día de hoy, es la regulación. Y esto porque es importante, porque a veces no nos damos cuenta que desde el propio gobierno, desde el propio Estado, podemos imponer obstáculos y podemos desnivelar la cancha afectando la actuación de las empresas y de las personas. Entonces, por eso es tan importante que tengamos clara esta visión. Y nos regresamos un poquito a lo que decía ahorita. La regulación, pues como ustedes saben, y de hecho ustedes conocen más de esto que probablemente nosotros, pues la regulación siempre busca o persigue un objetivo de política pública, ¿no? Queremos impulsar la educación, queremos mejorar la seguridad, queremos proteger la salud, el medio ambiente, etc. Siempre hay beneficios de política pública que queremos defender, pero es importante, como les decía, tener en cuenta que no se impongan barreras u obstáculos que limiten la actuación de las empresas. Y para ello una condición necesaria pues, es que los funcionarios públicos que somos responsables de redactar o de revisar la regulación o de proponer medidas regulatorias, uno, tengamos noción de estos temas de competencia y dos, pues detectemos a tiempo, ya sea para prevenir, imponer obstáculos, o para corregir aquellos obstáculos que ya se encuentran en la regulación. Adelante, por favor. ¿Qué hacemos en la COFESE al respecto? ¿Cuál es el rol que juega la COFESE en todo este tema? Pues tenemos entre nuestras facultades, en nuestras facultades de promoción que les platicaba Elvia hace rato, tenemos distintos instrumentos que podemos utilizar para colaborar con las instituciones públicas y tratar de mejorar la regulación desde la óptica de competencia. Uno de ellos son las opiniones, que ahorita les voy a platicar. Otro de ellos es la colaboración que tenemos con CONAMER, en las consultas públicas que se llevan a cabo en CONAMER. Y el tercer elemento que les vamos a contar es el de estudios económicos. Adelante, por favor. Las opiniones. ¿Qué son las opiniones? Son documentos que emite la COFESE con recomendaciones técnicas que buscan mejorar el marco regulatorio o buscan corregir algún obstáculo que se identifique en un marco regulatorio. ¿Sobre qué podemos opinar? Pues básicamente sobre todo, sobre ajustes, lineamientos, disposiciones, leyes, anteproyectos, iniciativas, o sea, ya sea actuaciones por parte del Congreso o actuaciones por parte del Ejecutivo. En la COFESE tenemos facultades para revisarlas y emitir recomendaciones. Un aspecto muy importante es que estas recomendaciones no son vinculantes, es decir, no es obligación del regulador hacer los ajustes o las modificaciones que le señalemos. Al final, la facultad de regulador, pues la facultad de regular se entiende que es de la dependencia que está regulando. Sin embargo, estas opiniones sí son muy importantes porque les permite tener una visión de un tercero, técnica, que les permite fortalecer o robustecer sus proyectos de regulación. ¿Y cuándo podemos opinar? Pues hay opiniones que hacemos de oficio, hay opiniones que hacemos a solicitud de las propias dependencias o del propio Congreso, y hay otras que la propia ley nos marca que tenemos que intervenir en distintas circunstancias. Y les voy a platicar algunos ejemplos de esto para que vean, para tratar de ilustrar un poquito la importancia de hacer regulación procompetitiva. Y este ejemplo me gusta mucho porque es como muy ilustrativo de eso. Hace casi 10 años, ya, en Jalisco hubo una iniciativa para que las compras públicas del Estado tuvieran que tener al menos el 80% destinadas a proveedores locales, es decir, empresas de Jalisco. Y si se dan cuenta, pues esta regulación a priori podría sonar muy buena idea y muy eficiente y puede tener beneficios para un sector de los empresarios de Jalisco o de cualquier estado. Sin embargo, desde la COFESE nos preocupaba y hicimos recomendaciones sobre el impacto que eso podría tener también negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo de hacer una política pública de esta naturaleza? Pues uno, que puedes limitar al gobierno del estado a adquirir bienes o servicios
que pueden ser a lo mejor de más bajo precio si era una empresa de otro estado, puede ser de otra calidad, puede ser en condiciones de oportunidad distintas, etcétera. Entonces, si bien una política pública que era para beneficiar a las empresas del Estado, lo cual es perfectamente válido, también tiene efectos que pueden ser nocivos, como hacer que el presupuesto del Estado alcance para menos o limitar la adquisición de bienes o servicios de X o Y calidad. Entonces, lo que la COFECE recomendó en aquel momento fue justo hacer este tipo de ajustes, evitar imponer este tipo de restricciones de que a fuerza todas las compras o X número de presupuesto, X monto del presupuesto, se destinara a cierto tipo de proveedores y les diera una especie de ventaja exclusiva. Al final, creemos que son cosas distintas. Una cosa es los objetivos que buscas con tus adquisiciones y con tu ley de adquisiciones es pues, comprar la mejor calidad, al mejor precio, en el mejor tiempo y con las condiciones que estoy buscando. Otra cosa muy distinta es la política de fomento industrial, ¿no? Que también es muy válida y muy necesaria, pero son herramientas que no necesariamente en este caso era la forma más eficiente de impulsarlas de la misma manera. En aquel entonces, les digo, la COFECE emitió una opinión, el Congreso y el Gobierno del Estado fueron muy receptivos a este tipo de recomendaciones y vetaron esa iniciativa y al final modificaron, hicieron ajustes para que no se impusieran ese tipo de restricciones. No les comenté, pero por favor en cualquier momento interrúmpanme si alguien tiene alguna duda, comentario. La idea de estas pláticas es obviamente que sean de utilidad para ustedes, de interés para ustedes. Nuestro único objetivo es aquí tener unas charlas introductorias del tema de competencia, entonces en cualquier momento, por favor, subsecretaria. Bueno, aquí en el caso de Baja California, obviamente que nos interesa que se incremente la participación de empresas del Estado y empresas locales en la proveeduría, pero también nos hemos encontrado que no todas cumplen con el nivel de competencia que estamos buscando, de competitividad que estamos buscando. Entonces, lo que hicimos antes de incrementar el porcentaje, estamos generando programas que eleven la competitividad y que se certifiquen para que entonces sí puedan ser proveedores de industria más grande, ¿no? Pero creo que o sea, la iniciativa es buena, nos interesa que haya más proveeduría local, pero que estén preparadas para dar ese brinco, ¿no? Las micro y las pequeñas, ayudarlas también a crecer, fortalecerlas. A veces puede que tengan un muy buen producto, muy buen servicio, pero no están listas para dar el brinco para ser proveedores en gran cantidad, ¿no? Entonces creo que sería una de las acciones que estamos tomando aquí en el Estado. Claro, incluso acompañamiento a veces desde administrativo, jurídico, hay veces que las empresas no tienen la capacidad o el conocimiento de atender los requisitos de las licitaciones, etcétera. Entonces eso es un gran ejemplo de cómo la política de fomento tiene que ser complementaria a los objetivos de compras públicas, pero no se puede hacer, pues, digamos, burdamente al ahí se va. Tiene que haber políticas que acompañen eso para que efectivamente no se distorsionen los mercados. Otra opinión que sacamos, esta fue en 2017, ya tiene algunos añitos, iba a decir reciente, pero pues ya pasaron algunos añitos. Si recordarán, en aquel entonces México pues fue un país que se puso a la vanguardia con la emisión de una ley para regular el sector fintech, ¿no? Que era un sector pues, que está creciendo mucho, no en muchos países y sobre todo en América Latina no había mucha experiencia sobre cómo recomendarlo, y en aquel entonces trabajamos de la mano con Banco de México, Hacienda, CNBV, etcétera, para evitar que este tipo de regulaciones impusiera también restricciones al mercado. En particular, hicimos algunas recomendaciones como hacer explícito que los usuarios son dueños de su información, tal como está hoy en día, porque si recordarán antes había mucha discusión entre si el banco es dueño de la información, entonces no se la comparto a ningún otro banco porque yo soy dueño, y ahora pasa un poquito una lógica distinta. No, el dueño de tu información financiera eres tú, el usuario de la información financiera. Entonces, en ese sentido, puedes cambiarte tú de banco y puedes tener acceso a distintos servicios financieros y de fintech sin que los bancos te tengan que poner restricciones o trabas más allá de las que les pide la ley. De la misma lógica también, la ley permite que hoy se le dé acceso a los proveedores sin condiciones de discriminación, es decir, que los bancos tradicionales no puedan cerrarle la llave a los fintech o no les puedan cerrar el flujo de información o el acceso a información o a servicios que son indispensables para que las fintech puedan llevar a cabo. Adelante. A mí me gustaría comentar algo. Yo antes era banquero empresarial y cuando llegaron las fintech a México vino a cambiar todo el panorama de la banca tradicional.
ya que la banca estaba muy cerrada con el tema crediticio. Si tú querías un crédito para una pyme o para una empresa, pues te pedían una garantía hipotecaria, te pedían una serie de requisitos, pues a veces un poquito engorrosos. Y con las fintech ahorita nada más te hacen llegar un enlace en el cual tú das acceso a tus claves CIE y ellos ya saben toda tu facturación y sin garantías, sin obligado solidario, ya te pueden prestar hasta 5 millones con un solo enlace. No tienes que mandar ningún documento, no tienes que firmar nada, ninguna notaría. Y eso obligó a que la banca tradicional evolucionara y flexibilizara mucho sus créditos, los cuales pues estaban muy cerrados, ¿no? Yo me imagino que por ahí pues va un poquito sobre el tema. Sí, justo. Al final, este era un mercado emergente, o sea, el desarrollo de las empresas fintech y los modelos de negocio no estaban contemplados en la regulación pues, tradicional del sector financiero que teníamos desde hace 70 años. Y había mucha resistencia. Y este tipo de acciones de flexibilizar o de permitirle a los emprendedores tener acceso a información, tener acceso a productos y servicios de la banca, hace que ellos puedan ofrecer una diversidad de nuevos modelos de negocio y al final eso obliga también a la banca tradicional a bajar sus precios. Entonces, eso es tan importante que la regulación, si desde la regulación hubiéramos tenido un marco súper restrictivo que protegiera a la banca tradicional, pues el sector fintech nunca se va a desarrollar porque no va a tener acceso a los insumos que son indispensables para ellos o son esenciales para su modelo de negocio. Entonces, por eso es tan importante que siempre tengamos regulación que sea, pues como lo dice aquí, al final la regulación en el sector lo que buscamos fue que fuera flexible, neutral y proporcional. Con proporcional, ¿a qué nos referimos? Uno de los temas que también la banca en aquel momento abogaba mucho es que los fintech tuvieran la misma regulación que los bancos. Y eso no necesariamente, pues por un lado me dio ese sentido, pero por otro lado no necesariamente, porque el nivel de riesgo, el nivel de responsabilidad son distintos. Entonces también es muy importante que la regulación sea proporcional al modelo de negocio, al riesgo, al impacto que puede tener en la sociedad y que se vaya ajustando para no impedir que se desarrolle ese sector. Y otro ejemplo que vemos mucho y que en la COFESE hemos estado impulsando también en la última década y hay estados y municipios que lo han ido impulsando más o menos, tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de estaciones de servicio, con las gasolineras. Hay mucha regulación local todavía que impone trabas, por ejemplo, de distancias mínimas, ¿no? Que para nosotros, desde la óptica de competencia, pues no hace ningún sentido. O sea, pues el mercado y la competencia debería autorregular en dónde es más eficiente, en dónde la demanda requiere más gasolineras, en qué áreas tal vez no tantas, ¿no? Entonces, restricciones como el tema de distancias mínimas, restricciones como las superficies mínimas. En aquel entonces todavía había muchas restricciones para que tuviera que ser a fuerza con la franquicia Pemex, cuando hoy ya vemos que pues, hay muchas franquicias de otras marcas. Y al final criterios que brindaran certidumbre jurídica. En 2016 emitimos esta recomendación que se la dirigimos a todos los congresos locales y a los gobiernos estatales para pues sensibilizar un poco sobre los beneficios que tenía también la apertura del sector de energéticos y de hidrocarburos y que no se impusieran en la regulación restricciones que pudieran distorsionar o entorpecer el desarrollo eficiente del sector. ¿Hasta aquí alguna duda, comentarios, algo que quieran platicar de las opiniones? En general, las opiniones es creo que el instrumento más robusto que tenemos, porque es un instrumento que emite el Pleno, o sea, es un documento oficial, formal, que emite la COFESE, en el que se analiza una regulación o se analiza alguna iniciativa y se hacen recomendaciones muy puntuales sobre cómo evitar que se pongan obstáculos. Entonces, pues como les decía, no son vinculantes, pero la verdad es que tenemos muy buena tasa de aceptación, por decirlo así, con distintas autoridades, ya sea locales, federales. Normalmente hay mucha apertura y receptividad de los reguladores para entender a veces distorsiones que tal vez ellos no habían identificado o efectos en otros mercados que no traían en el radar y con eso pueden hacer ajustes o modificaciones que eviten pues afectar al final de cuentas al ciudadano. Siempre que la distorsión es un mercado, pues lo que haces es o restringir la oferta o subir el precio o evitar que haya distintas calidades y quien salimos perdiendo al final pues somos los ciudadanos. Otra de las herramientas que tenemos y que usamos cotidianamente es la colaboración con CONAMER.
como ustedes saben, pues los proyectos regulatorios a nivel federal, y entiendo que a nivel estatal también ya cada vez pasa más, se presentan los anteproyectos o los proyectos de regulación a CONAMER y se someten a consulta pública. Pasan todo el proceso de análisis de impacto regulatorio. Y en la CONAMER hay un elemento que se considera que es el impacto en competencia. Cuando del propio cuestionario que llenan las dependencias arroja que puede tener impacto en competencia, nosotros analizamos esa regulación y en su caso emitimos también recomendaciones tanto a la CONAMER como al propio institución que propone ese marco normativo para que pueda hacer ajustes desde que es un anteproyecto, antes de que entre en vigor, y con eso evitar que pueda haber una afectación. Algo muy importante que no les comenté es, en la COFESE tenemos particular interés, hace rato que les mencionaba que hay dos formas de distorsionar la competencia, ¿no? Uno que tiene que ver pues, con las conductas de particulares. Si un particular viola la ley, se pone de acuerdo, hacen prácticas colusorias, se coordinan para subir precios, eso tiene mucho impacto. Pero la otra distorsión, la del gobierno, es particularmente relevante porque cuando tú pones un obstáculo, una restricción o una distorsión en una ley, son distorsiones que son más generalizadas y son más duraderas en el tiempo, ¿no? O sea, es mucho más difícil después modificar una ley y además una ley nos aplica a todos. Cuando una empresa hace algo ilegal, pues sí, se fregó a varios consumidores y afectó a los que le compraron en esa zona, en ese tiempo, pero es un impacto, digamos, más acotado. Tenemos que tener particular cuidado quienes estamos en el gobierno, porque cuando imponemos una restricción o una distorsión, pues es un impacto generalizado para gran parte de la población y que puede perdurar mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de CONAMER para nosotros, porque eso es antes de que entre en vigor una regulación. Desde que son anteproyectos, nosotros tenemos ahí facultad para estar opinando y enviando comentarios a CONAMER, que ellos también, pues las dependencias toman en cuenta para hacer sus regulaciones finales. Y uno reciente que hicimos tenía que ver, y reciente es literal de hace un par de semanas, una colaboración que tuvimos con la Comisión Reguladora de Energía, y en un mercado también muy importante. La Comisión Reguladora de Energía está emitiendo disposiciones para todo el tema de cargadores de vehículos eléctricos, ¿no? Pues como ustedes saben, la única forma de que el mercado de vehículos eléctricos crezca, pues es que haya una red de cargadores. Si no tenemos la red de cargadores disponible, pues el consumidor nunca va a preferir el vehículo eléctrico. Entonces, es un mercado de dos lados que nosotros vemos fundamental que crezca, derivado de todos los beneficios también que sabemos que tiene toda la electromovilidad, ¿no? Entonces, la CRE pues, emitió su anteproyecto de disposiciones y nosotros estuvimos trabajando en conjunto con ellos para evitar que se impusieran restricciones, o más bien cómo podíamos favorecer el crecimiento eficiente de esta red, ¿no? ¿Cuál era la forma de regular más eficiente para que cada vez más empresas se animaran a invertir en estaciones de carga, en electrolineras, en las distintas modalidades que contempla la ley? Y pues con eso cada vez va a haber más demanda de vehículos eléctricos. Y al final hicimos 4 recomendaciones que la CRE incorporó en su dictamen final. Uno que tiene que ver con promover redes de carga compatibles. Si ustedes están un poquito familiarizados con el tema, sabrán que hay tipos de cargadores y cada tecnología tiene su cargador, y está la tecnología europea y está el cargador chino y luego está un cargador que usa Tesla que es un poquito distinto, etc. Entonces nosotros lo que veíamos era que era necesario, en una etapa temprana del mercado, lo que era necesario es que hubiera mucha compatibilidad. Si empezábamos a fragmentar las redes, es decir, que mi cargador solo le sirviera a mi marca, iba a ser muy costoso y muy difícil que creciera el mercado. Entonces lo que le recomendábamos a la CRE es que quien quisiera poner una electrolinera tuviera compatibilidad con distintos tipos de cargador y pudiera abastecer distintos tipos de vehículo para fomentar que hubiera más competencia y que la red fuera creciendo. El segundo tema que le recomendamos a la CRE fue una revisión y actualización periódica. ¿Por qué? Porque la normativa que hoy se emita, sobre todo en mercados tan disruptivos y que evolucionan tan rápido, es probable que en 5 años los modelos que tú habías definido, los tipos de cargadores, las tecnologías que habías identificado, tal vez ya en 5 o 8 años son obsoletos, ¿no? Entonces, en particular en este tipo de mercados, es bien importante que siempre se esté llevando a cabo una revisión periódica y una actualización, porque si no,
amarras, la propia normativa y las disposiciones amarran el crecimiento del sector, porque al no contemplar otras tecnologías, otras modalidades de negocio, otras velocidades de carga, pues impides que puedan entrar al mercado, y con eso vas retrasando el desarrollo del sector. El tercero era también no limitar los niveles de carga. Y este es curioso, ahorita, fíjense, este es buen ejemplo también. La iniciativa inicial obligaba a los proveedores de electricidad, o sea, a las electrolineras, digamos, a que tuvieran que dar un servicio de carga rápida, ¿no? Que a fuerza tenías que vender carga rápida. Y eso puede sonar muy bueno, porque pues estás obligando a que el proveedor te venda el servicio mejor, pero resulta que también es el más caro. Y resulta que al tú obligar a ofrecer algo muy bueno, pues puede sonar a buena idea, pero estás dejando fuera a un segmento de la demanda que tal vez podría abastecerse con un servicio distinto. A mí no me interesaba carga rápida porque yo quería dejar mi carro en una pensión en la noche, entonces ahí se carga en 8 horas, entonces me da igual. Entonces, al final lo que dijimos fue, no limites, o sea, no pongas la obligación. Está muy bien que quien quiera dar el servicio de lujo, digamos, el de carga rápida, que es más caro además, lo pueda dar y el consumidor pueda acceder a ese servicio. Pero si hay alguien que quiere ofertar un servicio distinto, a un precio distinto, que tarda más, pero que es para otro tipo de segmento, para otro tipo de condiciones, no limitar que se pueda dar, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones también son políticas que cuando las ves a primera mano suenan muy deseables, como que siempre tener lo más exigente, lo más moderno en este caso, pero hay que tener cuidado en no dejar de lado y no dejar fuera a un segmento de la demanda o a una proporción de la demanda que también podría abastecerse con una modalidad distinta. Y al final lo que le recomendábamos pues era algo muy importante que veíamos, que era la coordinación. O sea, al final un tema como la electromovilidad implica el desarrollo de tema de tecnología de carga, que es facultad de la CRE y de la CNER, implica temas ambientales, que es facultad de la Semarnat, implica temas de transporte, que es facultad de la SIC, implica un chorro de temas de reglamentos estatales y municipales. Entonces, al final, para hacer crecer verdaderamente un tema de mercado de electromovilidad, pues tiene que entenderse como una política pública integral y una política de Estado en la que participen los distintos sectores a nivel federal y que también se tome en cuenta, por supuesto, la opinión y las facultades de los gobiernos estatales y locales. Y este fue un ejemplo muy fructífero porque fue una colaboración muy cercana que tuvimos con la CRE y al final, pues como les decía, sí incorporaban las recomendaciones de la COFESE y el anteproyecto pues quedó, creemos que en mejores condiciones que el original. Y al final, pues todo el tema de CONAMER es parte de otro tema que ustedes también conocen muy bien, que es todo el tema de normalización, ¿no? Pues CONAMER es un cachito de la consulta pública de mejora regulatoria, que es parte de todo este entramado de el proceso de normalización y los comités consultivos y las consultas públicas y las publicaciones en el DOF, etcétera. Entonces, pues justo ahí creemos que es muy importante la labor de la COFESE en la parte preventiva que les decíamos de cómo evitar ex ante el posible daño que una regulación o una norma puede tener, ¿no? Entonces, procuramos ser muy activos tanto en CONAMER, participamos en algunos comités consultivos de normalización, cuando nos invitan ahí también con mucho gusto participamos y pues justo nomás como para darles una noción de lo complejo que es a veces emitir una regla, una norma y lo importante que es tener siempre un poco la perspectiva de competencia en esta parte. Y el tercer instrumento del que les quería platicar que tenemos en la COFESE son estudios económicos. Los estudios económicos... por favor. Perdón, antes de continuar sí. Este tema. Digo, qué interesante esta facultad que tiene para presentar estas opiniones o bien estas notas directamente en la CONAMER, en todo este procedimiento antes, ¿no? de la emisión de reglas o de normas. Pero ¿han tenido algún caso en el que no se hayan atendido estas consideraciones y la COFESE tenga que presentar algún recurso extraordinario? Bueno, no sé si tienen algún tipo de competencia para atender, de manera contenciosa o presentar algún recurso o algún caso negativo en el que no se hayan atendido estas opiniones y pues de alguna forma tengan que también manifestar, ¿no?, estas posibles
afectaciones, ¿no?, que se puedan generar en materia de competitividad. Hay varios escenarios en lo que acaba de decir. O sea, insisto, un tema muy importante es que no son vinculantes. Al final son recomendaciones. O sea, nosotros no tenemos facultades, obviamente, ni de legislar, no somos el legislativo, ni de regular. O sea, nosotros nuestra intención nunca es decirle a la Secretaría de Salud cómo hacer su trabajo. Simplemente es emitir recomendaciones que creemos que puede hacer más eficiente y evitar distorsiones dentro del objetivo de política pública que ellos persiguen, que además son los expertos, ¿no? Que no nos hagan caso en todas las recomendaciones, sí pasa. A veces incluso nuestras recomendaciones pueden ser inviables. Hay veces que platicamos con el regulador y nos dice, oye, esto que tú decías, fíjate que aquí no jala, porque resulta que, y nos explican el contexto o a profundidad del sector, y hay cosas que nosotros a priori también creíamos y resulta que luego no eran las más óptimas, también puede ser. Dentro del proceso de CONAMER incluso hay varias posibilidades. O sea, cuando se les da el dictamen no final, que ustedes lo pueden conocer, la CONAMER le pide a las dependencias es, revisa todos los comentarios de los interesados, entre ellos la COFESE, atiende los que son atendibles y en el caso que no, pues también justifica por qué no. Y también puede pasar eso. La CENER nos puede decir o la CRE, esta recomendación de la COFESE no aplica porque en el mercado mexicano la ley nos obliga a A, B y C y entonces lo que queremos es X, Y y Z. Y es perfectamente válido. El tercer caso sí existe, la COFESE sí tiene facultades de imponer controversias constitucionales cuando se estima que una actuación de una autoridad, controversias constitucionales y, se me fue el otro, acciones de inconstitucionalidad, ya sea porque la actuación de una autoridad está invadiendo las facultades de la COFESE o porque una ley está violando flagrantemente el artículo 28 constitucional. Algo que tal vez no les comentamos al principio, es que toda la política de competencia, digamos, no es un capricho de la COFESE, se desprende, es un bien jurídico que está tutelado en el 28 constitucional. O sea, la política de competencia es un valor central del Estado mexicano el día de hoy, que está a nivel constitucional. Entonces, cuando la COFESE identifica que hay actuaciones de alguna autoridad que ya sea invaden sus facultades o vulneran el artículo 28 de manera flagrante, sí tenemos facultades para iniciar cualquiera de los dos instrumentos. Pero la verdad es que no es común. Les hablaba de estudios económicos, es el tercer instrumento que les quería platicar. Los estudios económicos, a diferencia de las opiniones y las notas de CONAMER, son análisis un poquito más integrales. O sea, en las notas de CONAMER y en las opiniones nos fijamos en una regulación, en un anteproyecto, incluso puede ser un artículo. O sea, puede ser que la opinión sea sobre tal artículo de tal disposiciones o tal capítulo que es el que está causando ahí alguna distorsión. Los estudios económicos son distintos. Lo que buscan es entender la naturaleza de un sector, de un mercado, y ahorita les voy a platicar un ejemplo, para ver cómo se está desarrollando, por qué no está siendo tan eficiente como debería ser, identificar los obstáculos y las trabas que pueden ser normativas, que pueden ser de propia naturaleza del sector. Hay muchos sectores que tienen barreras a la entrada por la misma naturaleza del sector, porque sean sectores muy costosos o en los que es muy riesgoso invertir, etcétera, y que nunca va a haber muchas empresas participando. Entonces, los estudios de mercado lo que tratan de hacer es eso, es tomar una fotografía de todo un mercado, de todo un sector, identificar qué cosas o qué elementos son los que están complicando que sea más eficiente y en su caso pues proponer ajustes o modificaciones que lo puedan mejorar, ya sea a particulares o incluso al gobierno. Y un caso de estudio económico que hicimos también recientemente fue uno para el tema de autotransporte de carga, que es un tema súper importante. La mayoría de las mercancías del país se mueven por autotransporte de carga, por camiones, y resulta que es un sector que tiene un chorro de distorsiones. O sea, a nivel federal y a nivel local hay muchas regulaciones que evitan que funcione como a todos nos gustaría que funcionara, más eficiente, más seguro, más rápido, menos contaminante, menos costoso, ¿no? Y hay una serie de cosas que lo impiden. Entonces, la COFESE, en conjunto con la CONAMER en aquel momento, hicimos un estudio económico del autotransporte de carga y nos encontramos con varias cosas pues, que eran como que frenaban un poquito el desarrollo del sector. Entre ellas, por ejemplo, en muchos estados
Los concesionarios solo pueden cargar y trasladarse dentro de una zona determinada. Es decir, hay estados en los que tú no puedes traer un camión de Nayarit a Colima, solamente tiene que ser el proveedor dentro de Nayarit el que te da el servicio, etc. Hay estados en los que las empresas no pueden proveerse a sí mismas. Por ejemplo, si tú eres un constructor o un agricultor y tú quieres comprar tus propios camiones para autodarte el servicio de transporte de lo que tú necesitas, no puedes. Tienes que contratar a empresas que están agremiadas, a cierto sindicato o a cierto gremio para que te preste el servicio de autotransporte de carga. Nos encontramos, aunque también hay muchos estados en los que se limita el número de concesiones, que de entrada nosotros consideramos que deben ser permisos, pero las concesiones de autotransporte están acotadas o están limitadas, es un número fijo, cuando pues, tal vez las necesidades del mercado requerirían mayor oferta de ese tipo de servicios. Y hay otros estados, por ejemplo, también en los que los participantes del propio sector deciden si entran nuevos competidores o no. Es decir, los agremiados o el sindicato o el colegio de profesionistas o lo que sea, dependiendo del sector, son los que tienen que dar una opinión favorable para que entre un nuevo competidor y pues obviamente el incentivo es que nunca opines que entren nuevos competidores. Y ahí establecimos una serie de recomendaciones también, que hubiera libertad tarifaria, limitar normas que provean ventajas indebidas y preferencias a ciertos grupos económicos, eliminar preferencias a gremios de asociaciones de transporte de carga, en fin, emitimos ahí una serie de recomendaciones dirigidas pues, en el ámbito de sus facultades a cada una de las autoridades para que pudieran atender y revisar este mercado. Por cierto, todo lo que les estoy comentando, las opiniones, los documentos, incluso las notas de CONAMER, todos son públicas, todos las pueden consultar en nuestro portal. Los estudios son documentos un poquito más extensos, las opiniones pues, son documentos que varían entre 10, 20 páginas, las notas de CONAMER también son notas de 3, 4 páginas, entonces ahí las pueden, si hay alguno que sea de su interés, lo pueden consultar. Pero más allá de lo que nosotros hacemos, o sea, la labor que hace la COFECE para identificar, señalar y tratar de corregir estas distorsiones, la parte más importante es que sean las autoridades, ustedes, los gobiernos, quien tenga esta noción y quien haga esta reflexión, digamos, este ejercicio previo a la emisión de regulación. Y emitimos un documento que, basado en la OCDE, que nos ayuda a identificar estas cuatro... ¿Sí que es la anterior, por favor? Sí. Que nos ayuda, gracias, nos ayuda a identificar 4 aspectos. Uno, cuando la regulación limita el número de empresas, es decir, evita que haya menos empresas de las que debería haber. Inhibe la capacidad de las empresas para competir, es decir, les impone restricciones que no dejan hacer todo lo que yo quisiera como empresa y me obliga a ser muy parecido a mi competidor. Limita las opciones y la información para los consumidores, es decir, a mí como consumidor me evita que pueda moverme de proveedor o comprar o tener la información suficiente para la toma de decisiones, o que reduce los incentivos para competir, pues que le da como un cierto poder de mercado a las empresas, entonces, o una especie de exclusividad que evita que las empresas puedan competir. Y con esto en mente, ahora sí, emitimos un documento en la COFECE que es dirigido justo a autoridades, que la idea es que sea un documento que les sea a ustedes útil de consulta y de pues tener a la mano como orientación en materia de competencia, que simplemente se trata de una guía para la evaluación de regulación desde la óptica de competencia, ¿no? Entonces esto, a través de un checklist que ahorita vamos a repasar, de 17 preguntas, lo que tratamos de identificar es, con estas preguntas, qué proyectos regulatorios o qué normativa puede estar distorsionando las condiciones de competencia, ¿no? Basado en los cuatro ámbitos que les señalaba. El primero de ellos, por cierto, el documento también es de libre consulta, disponible en la página de la COFECE, y justo la idea es que sea de utilidad para los funcionarios. Nosotros lo usamos como referencia, pero el chiste también es que obviamente quienes emiten regulación o quienes están involucrados en el tema de regulación, pues lo tengan a la mano y puedan conocer mucho más. El primero de ellos es limitar el número de empresas. ¿Cómo sabemos cuando una regulación limita el número de empresas y qué efectos puede tener? Pues uno de ellos es, la regulación le está otorgando derechos especiales a ciertos agentes económicos, o sea, la regulación le va a otorgar alguna exclusividad a alguien.
Se establecen procedimientos de obtención de permisos, de licencias, de autorizaciones como requisito previo para la autorización, para la operación de ese negocio. Se crean esquemas preferenciales para algún agente económico. Se establecen requisitos técnicos o económicos para que los agentes económicos puedan participar. Y si se establecen, por ejemplo, condiciones que delimitan el área geográfica o el horario para que las empresas puedan operar. Todas estas preguntas, ojo, es bien importante señalar, son indicios, son orientaciones que nos ayudan a identificar posibles restricciones. No significa que si esto es sí, la regulación esté mal, puede ser sí, pero puede estar plenamente justificada. Simplemente es, si empezamos a notar que hay muchos sí en estas y muchos sí en las que siguen, pues igual y vale la pena repensar cómo estamos diseñando la regulación. Y un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de regulación son las patentes notariales, que como ustedes saben, pues se dan, es una especie de licencia que se da para limitar también el número de agentes que participan. ¿Y cuál es un posible efecto? Pues que tal vez tenemos, y no lo sabemos, menos notarios de los que deberíamos, o tal vez podría haber más competencia en ese sector, pero a la hora de tener un esquema como lo tenemos en todo el país de controlar y otorgar ciertas exclusividades para el ejercicio de la labor notarial, pues estamos distorsionando ese mercado y estamos limitando el número de participantes que tal vez podría ser mayor en beneficio de los ciudadanos. El segundo pilar tiene que ver con la capacidad de las empresas para competir. ¿A qué se refiere esto? A cuando la propia regulación te dice cómo tienes que hacer tu trabajo como empresario, o en qué horarios, o en qué zonas, o con qué condiciones y características. ¿Y qué pasa con eso? Pues que me evitan diferenciarme. O sea, tal vez yo quería tener, en un municipio está acotado que, y es el ejemplo que viene más abajo, que la venta de tortillas solo puede ser en las mañanas y solo puede ser en establecimientos autorizados para venta de masa y tortilla. Pero pues si yo quería poner un negocio de venta de tortillas a domicilio o venta de tortillas en la madrugada porque me da la gana, resulta que hay un chorro de reglamentos que no lo permiten, que lo impiden. Solo pueden ser en ciertas zonas de la ciudad, en ciertos horarios, con ciertas características, ¿no? Y al final eso lo que hace es pues limitar, inhibir la capacidad para competir. O sea, estamos un poquito homogenizando el mercado y evitas que pues alguien te pueda ofrecer algo o de mejor precio o de mejor calidad o con características distintas y que sea el propio consumidor quien adquiera el que más se acomode a sus preferencias. Y aquí, pues, y de nuevo, estas preguntas lo que buscan es tratar de ayudarnos a identificar o señalar ese tipo de restricciones. Se establecen canales, zonas o tipos de establecimiento para la venta, se establecen normas de calidad para los precios, se otorgan preferencias o ventajas a algún agente económico, se hace obligatorio el uso de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología. Esto es muy común también. A veces la propia regulación te dice tienes que tener cierta calidad o tienes que tener a fuerza cierta tecnología, cuando no necesariamente sea lo que todos los consumidores preferirían, ¿no? Entonces tener mucho cuidado también con, insisto, y voy a ser muy reiterativo en esto, el hecho de que sea un sí no significa que esté mal, ¿no? O sea, no estamos satanizando el uso de estándares o que la regulación busque cierta calidad. Simplemente lo que tienes que tener es un poquito la reflexión de ser proporcional y adecuado y no hacer distorsiones innecesarias. Pero sí, de nuevo, no significa que todo esto sea malo ni que no sea válido. Todo esto tiene una razón de ser y un propósito. Simplemente hay que buscar que no se impongan barreras innecesarias. Se establecen precios máximos o precios mínimos. Esto también es muy común. A veces mucha tentación que tenemos como autoridad o como Estado a veces es, Estado me refiero a la figura de Estado, no al Estado aquí. Imponer precios, regular precios, por ejemplo, es una tentación que siempre tenemos las autoridades. Y se nos olvida las distorsiones que eso puede generar y los mercados negros y el desabasto y una serie de condiciones que se pueden dar. Entonces es una herramienta que tiene que ser agarrada con pincitas y con mucho cuidado siempre. Todo el tema de regulación de precios tiene que ser muy cuidadosa su implementación en caso de que esté justificada. Y pues les decía, un ejemplo de ellos es el tema de masa y de tortilla, que en muchas, no sé si sea el caso aquí en Mexicali o en algún municipio del estado, pero hay localidades en las que está muy restringido dónde, cómo
y a qué hora puedes vender algo tan básico como la tortilla cuando pues, podría ser como le dé la gana al proveedor y al consumidor. El tercer pilar que tratamos de identificar con nuestra guía es limitar la opción para los consumidores, que este también es muy común. A veces la regulación impide que los consumidores puedan conocer a detalle el bien o servicio que están adquiriendo, o impide que se puedan cambiar de proveedores porque hacen que sea pues, muy costoso en términos de tiempo, de dinero o de requisitos. Una de ellas, por ejemplo, un ejemplo que encontramos es todo el tema de créditos hipotecarios. La regulación que regula todo el tema de traspaso de créditos hipotecarios establece que para que tú te puedas cambiar tu crédito hipotecario de un banco a otro, pues tenía que intervenir un notario público. Entonces, esa restricción lo que hace es que a mí como consumidor simplemente me está limitando. Yo quería pasarme a otro banco que me daba una tasa menor y ahora me estás obligando a contratar un trámite externo, que me toma tiempo, que me toma dinero, cuando podría ser muy sencillo, pues digamos, la portabilidad del crédito hipotecario. Antes en telefonía celular pasaba lo mismo. Tú para cambiarte de una compañía de teléfono a otro era prácticamente imposible, y ahorita ya es algo muy sencillo, con casi en una llamada telefónica puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo ajustes normativos que quitaron ese tipo de restricciones que impedían mover la movilidad de los consumidores. Y el último pilar que revisamos tiene que ver con los incentivos para cumplir la ley de competencia y para cumplir con los principios de competencia. ¿Y qué significa? Que hay muchas regulaciones que te eximen, digamos, que te quitan la obligación o te dan una especie de exclusividad. O se fomentan esquemas de autorregulación. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato, pasa mucho en el sector de ejercicios profesionales. Cuando hay gremios de cierto sector, puede ser cualquiera, el gremio de contadores, el gremio de arquitectos, cuando hay colegios muchas veces muy fuertes que se autorregulan, a veces el Estado cede un poquito la facultad normativa en ese tipo de instituciones, pero hay que tener mucho cuidado con los incentivos también, porque cuando tú, pues, digamos, a un gremio le das la facultad de que ese gremio sea el responsable de autorizar que entren nuevos participantes al sector, es muy probable que haya incentivos pues, para ponérselas un poquito más difícil, ¿no? Entonces, este tipo de esquemas que fomentan la autorregulación también, insisto, no los estoy satanizando, simplemente son esquemas que hay que tratar con mucho cuidado y poner las salvaguardas o ponerle los candados en la regulación que eviten que se pueda pasar este tipo de problemas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Seguimos. Y pues nomás ya para terminar, comentarles que todo esto que les estamos platicando y lo que les vamos a platicar más adelante, lo tenemos en nuestras publicaciones que están en la página de internet, pero también tenemos una plataforma de cursos en línea que la pueden consultar. Es una plataforma de cursos gratuitos, son cursos con distintos niveles de profundidad que abarcan desde, por ejemplo, todo el tema de regulación, el tema de compras públicas, el tema de cumplimiento de la ley desde la óptica de los empresarios, cursos para estudiantes, entonces pues los invitamos a echarle un ojo y si es de su interés que puedan tomar alguno. Al final del curso se les da una especie de diploma de constancia, entonces creemos que puede ser muy, muy útil. Adelante. La guía es de hace 8 años, ¿tienen prevista una actualización? Sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, y está basado mucho en una estrategia de la OCDE, que no sé si la conozcas también, en una publicación de la OCDE. Pero sí, estamos pensando una actualización, sobre todo con el tema que platicaba ahorita Elvia, con el surgimiento de muchos mercados, pues ya no son emergentes, pero como que la naturaleza de muchos mercados y con la digitalización, que también es facultad de ustedes, las reglas de competencia económica también han ido evolucionando, ¿no? Y cómo se ve la competencia y cómo se entiende la competencia económica también ha ido cambiando en los últimos años. Entonces sí tenemos pensado hacer ajustes, digamos, para actualizar esta guía y que sea útil, ya no nada más bajo la lógica de la década pasada, sino que pueda servir de aquí un poquito hacia adelante, pero sí lo traemos en el radar. ¿Sería que el año próximo? Probablemente, sí, probablemente.
Y pues nada, de parte de regulación, no sé si tengan alguna otra duda, comentario, alguna pregunta que quieran. Sí, yo nada más un poquito a ver si me quedó un poquito claro. Entonces, ahí la participación de ustedes en colaboración junto con la CONAMER es cuando detectan en los AIR un impacto económico, ¿no? De alguna forma es cuando ustedes entran en esa parte nada más a emitir las recomendaciones con las dependencias, en este caso el gobierno federal, que está identificado lo que es la CONAMER. Sí y no, o sea, digamos, esa alerta que arroja la CONAMER de impacto en competencia, digamos, los que tienen impacto en competencia son de cajón, esos los revisamos sí o sí. No siempre tenemos comentarios, o sea, puede ser que el cuestionario arrojó impacto en competencia, pero aún así no hubo nada que detectáramos nosotros como grave o que valiera la pena señalar, pero eso sí o sí los revisamos. Pero además, cotidianamente hacemos una especie de barrido de la CONAMER, o sea, aparte de las funciones que hacemos en mi área en particular, es revisar los anteproyectos que se publican todos los días. Y cuando identificamos alguno que puede ser de particular interés, ya sea por el sector en el que está, o por su relevancia, por su tamaño, o por el impacto que pueda tener, incluso aunque no tenga impacto en competencia, lo podemos revisar y lo podemos comentar. Sí, sí, digamos, el tema del impacto en competencia que arroja CONAMER, pues es una especie de atajo para nosotros. O sea, simplemente nos dice, esto sí hay que echarles un ojo. No implica que a los demás no, pero digamos, esos van a una especie como de cajón. Y eso es parte de la labor que hacemos en mi área en particular, es estar revisando todos los días la plataforma de CONAMER, los anteproyectos que se presentan, además de monitorear el DOF, monitorear el Congreso, estar al pendiente de lo que pasa en los gobiernos locales. Entonces ahí tratamos de cachar de todo un poco, buscar el acercamiento con las dependencias, transmitirles nuestras inquietudes, que nos cuenten ellos cómo la ven y en su caso pues emitir ya formalmente ya sea una opinión o los comentarios en CONAMER, o cuando el Pleno lo decide, pues manda la realización de un estudio económico, que les decía son documentos mucho más robustos, que toman mucho más tiempo, pero que sirven como radiografía de todo el sector para que las autoridades tengan elementos que les ayuden a hacer los ajustes y las mejoras necesarias, ¿no? Un poquito lo que buscamos es eso, a la hora de promover la competencia, pues tenemos que ser muy hábiles también en cómo empatar los principios de competencia con los principios de todas las autoridades, todo lo que buscamos, y justo por eso es tan valioso este convenio, estamos tan contentos con la gobernadora de que se haya interesado en esta materia, porque lo que queremos es eso, es acercarnos a ustedes, que son las autoridades, que son quienes además tienen el feeling de la ciudadanía, de las necesidades de la gente, y tratar de acercarnos y lo que buscamos es ser una herramienta de apoyo, de ayuda. O sea, que la política de competencia coadyuve a que ustedes la vean como casi como asesores que les podemos ayudar a mejorar, ajustar, hacer alguna corrección que pueda hacer que la regulación sea más eficiente y pues que al final quien sale beneficiado es el ciudadano, ¿no? Entonces, eso es un poquito la lógica de lo que está detrás de todas esas opiniones y estudios y notas. Ya, de acuerdo, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿O nos entendieron todo, no nos entendieron nada? Una de las dos. Pues esta es la primera charla en materia de regulación. Ahorita vamos a platicar un poquito más de compras públicas. Y pues de regulación, además, si en algún momento, esto es, digamos, un poquito introductorio, superficial por encimita de cómo lo hacemos y algunos ejemplos que hemos hecho recientemente, pero pues con todo gusto después podemos agendar. Si en algún área en particular hay interés, podemos ahondar mucho más sobre cómo lo vemos y lo que hacemos en el día a día en la comisión. Y pues muchas gracias.